Gracias te damos, Señor, esta mañana por darnos este maravilloso privilegio de poder, Señor, reunirnos eh, a través de estos medios, Señor. Gracias te damos porque podemos mirar y ver, Señor, que tu fidelidad es grande y es maravillosa, Señor. Podemos, Señor, tener este tiempo de libertad y en donde nos podemos conectar, nos podemos congregar, Señor, a través de estos medios. Gracias te damos por esta oportunidad, porque es una gran oportunidad, Señor, que tú nos das de poder, Señor, aprender más de tu palabra y conocerte más. Te pedimos en esta mañana, Señor, que nos perdones de nuestros pecados, de nuestras faltas, nos llenes de tu poder y tu Espíritu Santo, y que tu palabra, Señor, sea instruyéndonos y hablando a nuestros corazones. Oramos, Dios, para que tu palabra pueda, Señor, hablar a nuestros corazones y tu Espíritu Santo pueda también, Señor, darnos ese deseo, ese valor, Señor, y también ese poder, Padre, para poder creer en tu palabra, Señor, aplicarla y también compartir con otros, Señor. Yo te pido, Señor, de manera muy especial, por todos los padres, Señor, aquí presentes, que tú bendigas sus vidas, que tú, Señor, les dé sabiduría, nos dé sabiduría, Señor, para poder, Señor, influenciar espiritualmente, Señor, a nuestros hijos, nuestra esposa, nuestra familia, la sociedad, la iglesia, Señor. Podamos ser una influencia y un referente espiritual, Señor, ante muchos, Señor, porque estamos viviendo en tiempos donde no hay modelos, Señor, donde no hay referentes espirituales, donde no hay, Señor, un parámetro a seguir, Señor. Oramos, Dios, que tú nos santifiques, que tú nos perdones de todos nuestros pecados, nos santifiques, purifiques nuestra vida. Y levantes, Señor, hombres llenos de tu Espíritu Santo para poder guiar a tu iglesia, para poder, Señor, cumplir, Señor, con la responsabilidad que nos has dado de ser luz del mundo y la sal de la tierra. Bendice a todos los padres aquí presentes, bendice todas las familias aquí, Señor, representadas, bendice todas las familias que están congregadas, bendice, Señor, a cada uno de ellos en este día y enséñanos en esta hora, a través de la enseñanza de tu palabra, instrúyenos y habla a nuestros corazones. Lo pedimos todo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, entonces vamos de inmediato a Jueces capítulo 5. Abra sus Biblias, por favor, en el libro de Jueces, en el capítulo 5. Habíamos visto nosotros en el capítulo anterior, capítulo 4, que Dios había levantado como juez de Israel a una mujer llamada Débora. Y Débora era una mujer que estaba, si bien es cierto, fuera del campamento, fuera del pueblo, y ella estaba en un lugar muy cómodo, por decirlo de alguna manera, donde la gente iba, la gente salía y la gente iba, el pueblo de Israel en medio de la esclavitud y en medio de la situación difícil que ellos estaban viviendo, ellos salían e iban a pedir consejo e instrucción espiritual con esta mujer, Débora. Por lo tanto, vemos que Dios había levantado a esta mujer como juez de Israel para instruir, para guiar, para enseñar espiritualmente al pueblo de Israel. Entonces, vemos también nosotros aquí que el poder de Dios se manifestó de una manera sobrenatural y poderosa ante un enemigo muy armado, ante un enemigo muy poderoso, ante un enemigo que había tenido al pueblo de Israel esclavo por 20 años, y la esclavitud que había ejercido sobre ello era con crueldad, era con dolor, era con aflicción. Entonces, nosotros vemos que Dios les da la victoria al pueblo de Israel. Y hay algunas lecciones importantes que nosotros debemos considerar como base para nuestro estudio ahora. La primera lección que nosotros debemos considerar es que Dios es quien nos da un plan como lo hizo con Israel. Dios nos da un plan a seguir. Dios envía los medios. Dios es quien pone nuestros enemigos a nuestros pies. Dios es quien nos da la victoria. Por lo tanto, es a Dios a quien debemos agradecer y a Dios a quien debemos adorar por siempre. Y es lo que hace Débora aquí en el capítulo 5. Débora y Barak, general de ejército israelí, Barak, es quien adoran a Dios, es quien cantan un cántico de adoración, de alabanza a Dios por lo que Dios había hecho. Dios había derrotado al enemigo de una manera poderosa, de una manera milagrosa. Y en este cántico de adoración que aparece en el capítulo 5, Débora también en su emoción, Débora también en su
deseo de adorar a Dios, de agradecer a Dios, también confirma cómo Dios les dio la victoria, pero también en esta descripción poética vemos nosotros que Débora también da a relucir algunos detalles importantes en esta victoria que Dios les da. Y son detalles muy interesantes que nosotros vamos a mirar aquí, considerando aquí que este cántico se realiza con toda adoración, con toda emoción, con una expresión del alma. Nosotros vemos aquí que Débora está cantando con el alma, Débora está cantando aquí con un ánimo, con un deseo en su corazón. Así que vamos de inmediato entonces a este cántico que también es una gran enseñanza para la nación de Israel y para la iglesia hoy día. Jueces capítulo 5, versículo 1 y versículo 2 dice: aquel día cantó Débora con Barak, hijo de Abinoam, diciendo, por haberse puesto al frente los caudillos en Israel, por haberse ofrecido voluntariamente el pueblo, load a Jehová. La primera razón de la adoración de Débora aquí con Barak es porque Dios les da la unidad a los líderes de las tribus de Israel para que Barak, cuando general de ejército, cuando él fue a reunir las tribus, muchos de ellos se organizaron, muchos de ellos voluntariamente se ofrecieron para poder formar un ejército e ir contra este enemigo. Así que lo que nosotros miramos y vemos aquí, algo muy importante destacar como primera enseñanza, que cuando Dios llama a un líder, cuando Dios llama a una persona, cuando Dios llama a un hombre, en este caso puntual Barak, para organizar al pueblo de Israel, la evidencia de ese hombre llamado por Dios para organizar es la unidad y no la división, es la unidad. Cuando un hombre dice tengo un llamado de Dios, ese hombre que dice que tiene un llamado de Dios siempre va a aportar y va a llamar y va a ayudar y contribuir a la unidad, no la división. Es muy importante que entendamos eso. Así que cuando Dios habla al corazón de un hombre, habla provocando la unidad, provocando el compañerismo, provocando también el deseo de adorar a Dios por la libertad que Él nos ha dado de servir a Dios. Así que importante esto, y no importa el costo que esto signifique, Dios llama a un hombre para provocar a la unidad, y la unidad se hace voluntariamente, inspirado por Dios. La otra parte, versículo 3 al 5, dice: oíd reyes, escuchad, oh príncipes, yo cantaré a Jehová, cantaré salmos a Jehová, el Dios de Israel. Cuando saliste de Seir, oh Jehová, cuando te marchaste de los campos de Edom, la tierra tembló y los cielos destilaron y las nubes gotearon agua, los montes temblaron delante de Jehová, aquel Sinaí delante de Jehová, Dios de Israel. Débora aquí en su cántico también ella está haciendo un recuerdo del pacto que Dios hizo con Israel en el monte Sinaí. Cuando Dios los sacó de Egipto, cuando Dios los guió de Egipto por mano de Moisés, Dios se aparece por primera vez en el monte Sinaí, y en esa oportunidad Dios les promete al pueblo guardarlos en su camino a Canaán. Y aquí Débora está haciendo ese recuerdo que Dios sí cumplió fielmente lo que Él prometió de guardar, de guiar, de instruir, de proveer también para el pueblo de Israel, y no solo eso, sino también de defenderlos de enemigos que se ponían en el camino del pueblo. Dice que Dios cumplió su promesa de protegerlos más allá de Seir y de Edom, dice, librándolos de estas batallas. ¿Por qué razón? Porque Dios iba al frente. Dios iba al frente. Mira lo que dice en Éxodo 33:2. Dice lo siguiente: aquí cuando Dios les promete al pueblo de Israel, Dios les dice a Israel: y yo enviaré delante de ti, dice, el ángel, y echaré fuera al cananeo, al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo, al jebuseo. Dice, yo enviaré delante de ti el ángel. Entonces, Débora, después de un tiempo, muchos años, ya cuando el pueblo está en Israel, en Canaán, entonces Débora recuerda esto: yo cantaré a Jehová, cantaré salmos a Jehová, el Dios de Israel, cuando saliste de Seir, oh Jehová, cuando te marchaste de los campos de Edom, la tierra tembló, los cielos destilaron y las nubes gotearon aguas, los montes temblaron delante de Jehová, aquel Sinaí delante de Jehová, Dios de Israel. O sea, cumpliendo aquí, Débora está adorando a Dios porque Dios cumplió su promesa de enviar a su ángel. Entonces, otro detalle importante que vemos en estos versículos, que Dios siempre va delante de su pueblo.
Subraye esto, por favor. Dios siempre va delante de su pueblo. Dios siempre fue delante del pueblo de Israel. Ahora, el pueblo no podía ver a Israel en este caso puntual. El pueblo de Israel, perdón, no podía ver a Dios, no lo podía ver. ¿Por qué razón el pueblo de Israel no podía ver a Dios? Por su pecado, por su idolatría, por su perversión. Entonces, siempre es bueno reconocer las bondades de Dios. Y las bondades de Dios no solamente son de momentos, sino que las bondades de Dios siempre han estado presentes en la vida del hombre. Siempre las bondades de Dios han estado disponibles para el hombre desde un comienzo. El problema es que el hombre no puede ver las bondades de Dios. ¿Sabes por qué? Porque el hombre es obstinado. Porque el hombre no puede ver la bondad de Dios por su pecado. Y eso es lo que declara también en el caso puntual de Israel. El profeta Oseas dijo de Israel: mi pueblo fue destruido porque le faltó, ¿qué dice? Le faltó conocimiento. Recuerden ustedes que la palabra conocimiento indica experiencia, experiencia personal con Dios. O sea, mi pueblo fue destruido porque le faltó esa experiencia, esa comunión, ese conocimiento, ese apego a Dios. Y eso es algo muy importante que nosotros debemos considerar hoy día. Muchas veces nosotros fracasamos y muchas veces nosotros estamos en la ruina porque no hemos tenido esa experiencia personal con Dios, no hemos conocido a Dios, no hemos guardado las promesas de Dios y no hemos creído en las promesas de Dios, sino que siempre somos autosuficientes, somos autovalentes, somos personas que pensamos en nuestros recursos personales y en nuestras fuerzas y nuestras capacidades, y eso es lo que nos lleva a la ruina muchas veces, eso es lo que nos lleva al fracaso. Entonces, Débora aquí está adorando a Dios y Débora también está glorificando el nombre de Dios, exaltando el nombre de Dios, porque Dios cumplió sus promesas, porque Dios siempre iba delante de ellos, porque Dios siempre estaba dispuesto para escuchar sus plegarias, Dios siempre estaba disponible en todo y Dios los libró de la esclavitud, motivo suficiente que tenía el pueblo de Israel, y en este caso Débora, para adorar a Dios, porque Dios los libertó de la esclavitud, exaltando así el nombre de Dios. ¿Por qué usted adora a Dios? ¿Por qué usted canta alabanzas a Dios, que son expresiones de gratitud y adoración? ¿Por qué usted lo hace? ¿Lo hace porque simplemente usted ha comprobado en su vida que Dios ha cumplido sus promesas? ¿Usted adora a Dios porque usted está consciente de que Dios va delante suyo, porque Dios es quien lo está guiando, Dios es quien lo está dirigiendo, Dios lo está instruyendo? Es muy importante que usted pueda reflexionar esta mañana de por qué adoramos a Dios, de por qué exaltamos el nombre de Dios. La Biblia dice en Isaías 25:1, dice lo siguiente: Jehová, tú eres mi Dios, te exaltaré, alabaré tu nombre porque has hecho maravillas. Y mira esta frase, por favor, dice: tus consejos antiguos son verdad y firmeza. Isaías está adorando a Dios, exaltando el nombre de Dios, porque él pudo comprobar que sus consejos, que sus palabras provocan firmeza, convicción, seguridad, confianza. Adoramos a Dios entonces porque sus palabras provocan en nosotros verdad, convicción, seguridad y confianza. Esa es una razón fundamental de por qué debemos adorar a Dios. Sigamos leyendo. Jueces capítulo 5, versículo 6 dice: en los días de Samgar, hijo de Anat, en los días de Jael, quedaron abandonados los caminos, y los que andaban por las sendas se apartaban por senderos torcidos. Las aldeas quedaron abandonadas en Israel. Habían decaído hasta que yo, Débora, me levanté como madre en Israel. Cuando escogían nuevos dioses, la guerra estaba a las puertas. ¿Se veía escudo o lanza entre 40.000 en Israel? Débora revela aquí un detalle interesante, que desde los tiempos de Samgar, dice Último Juez, hasta Jael, la mujer que mató a Sísara, que lo vamos a mirar más adelante, pasó un periodo de 20 años, dice, 20 años, y está dando aquí Débora un reporte de los 20 años de esclavitud que tuvo Israel.
Y que el enemigo, también Débora aquí detalla que el enemigo les quitó las armas a Israel. Quitó las armas, por eso ella hace esta pregunta, dice, ¿se veía escudo o lanza entre 40.000 en Israel? El enemigo despojó a Israel quitando sus armas. Y cuando, según lo que vemos aquí, cuando Israel fue despojado de sus armas, Israel cayó en una gran depresión, Israel cayó en una gran tristeza, en una angustia, de tal punto, de tal manera que Israel dice que buscó cobijo, refugio en dioses, dice, en dioses paganos, en ídolos, dice, versículo 8, cuando escogían nuevos dioses, es decir, dice aquí Débora que ella se levantó, dice, Dios la levantó o ella se levantó en medio de Israel como madre de Israel, cuando Israel escogía nuevos dioses. ¿Por qué Israel escogía nuevos dioses? Porque según ellos estos ídolos podían suplir esa angustia, esa necesidad, esa depresión que ellos tenían, ese vacío, porque fueron desprovistos de sus armas. Entonces, nosotros miramos y vemos aquí cómo estaba el pueblo totalmente confundido, totalmente errado, viviendo en una inseguridad absoluta, sin ninguna solución aparente. El pueblo además no tenía ningún varón candidato posible al liderazgo, pero Dios aquí es quien está tomando control del pueblo y es Dios quien levantó a Débora. Y mira de qué manera la levantó, dice que Dios la levantó como madre de Israel. ¿Qué significa eso? Significa que primero nosotros debemos considerar qué hace una madre con sus hijos. Una madre con sus hijos no solo les provee sus necesidades básicas, no solo los alimenta físicamente, sino que una madre instruye a su hijo, guía a su hijo desde los primeros pasos, con las formas más básicas y la manera de enseñar más básicas para que el hijo pueda entender el concepto y el principio. Pues aquí Dios levantó a Débora como madre de Israel para enseñar los primeros rudimentos básicos espirituales para que ellos puedan volver a Dios. Y no solo eso, sino que también lo que hace una madre es restaurar. Si el hijo se hizo daño, si el hijo sufrió un accidente, qué sé yo, ¿qué hace la madre? Lo restaura inmediatamente, pues también Dios usó a Débora para restaurar espiritualmente al pueblo de Israel que estaba fracasado espiritualmente y le da la victoria sobre ellos, dice. Entonces, de la misma manera también nosotros podemos ver cómo Satanás, nuestro enemigo en común que tenemos muchas veces, no solo quiere oprimir al creyente, sino que también Satanás, el enemigo, quita las armas espirituales del creyente, despoja de esas armas espirituales del creyente. ¿De qué manera Satanás puede despojarnos de esas armas espirituales? Muy simple. ¿Sabes cómo? A través del desánimo. Un creyente que está desanimado, un creyente que está completamente frustrado, es un creyente fácil presa en las manos de Satanás. Y lo demás es historia, porque ese creyente ya no empieza a caminar con Dios, sino camina con Dios. Obviamente Dios no va a ser su prioridad y ese creyente va a caer en frustración, en angustia y en depresión. Eso es lo que sucede. Eso es lo que pasa. Entonces, entendiendo siempre esto, que Dios levanta hombres y mujeres llenos de su poder, llenos del Espíritu Santo, para instruir, para guiar, para aconsejar, como vamos a mirar más adelante, porque la restauración no es con ejército, no es con fuerza, no es con tus capacidades, la restauración espiritual del hombre es con el Espíritu Santo de Dios. Es con el Espíritu Santo de Dios quien provoca ese poder, quien provoca ese anhelo, quien provoca ese deseo. Así que debemos levantarnos hoy día, como Débora así se levantó en medio de una sociedad fracasada que fue Israel, en medio de una sociedad sin recursos materiales, en medio de una sociedad que estaba en esclavitud. De la misma manera, nosotros hoy día, los hijos de Dios, debemos levantarnos en medio de esta sociedad que está en depresión, en medio de esta sociedad que está sin valor,
en medio de esta sociedad que está fracasada. Nosotros como creyentes debemos ser llenos del Espíritu Santo de Dios para tener ese poder y así conocer y así entender y así compartir con sabiduría de Dios a otros que no tienen esperanza, como lo hizo Débora. Débora simplemente compartió las enseñanzas de Dios, la instrucción que Dios le daba, y eso provocó en el pueblo de Israel una restauración espiritual, porque el pueblo iba, el pueblo iba, el pueblo hizo el ejercicio de ir donde Débora y escuchar los consejos. Así también nosotros debemos hacer el ejercicio de escuchar los consejos de la palabra de Dios, escuchar la enseñanza de la palabra de Dios y así poder tener esperanza. Porque la palabra de Dios provoca en nosotros esperanza. La palabra de Dios provoca fe, aumenta la fe. La palabra de Dios nos edifica. La palabra de Dios nos levanta. Ahora, hermanos, eso es lo que hace la palabra de Dios. Pablo dice a Timoteo que la Escritura es inspirada por Dios. Y la Escritura tiene una utilidad. La Escritura dice es útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pues, ¿qué debemos hacer nosotros como hijos de Dios? Que Dios nos levante en medio de una sociedad corrupta. ¿Qué debemos hacer? Conocer la palabra de Dios. Estudiar la palabra de Dios en profundidad. Hacerla nuestra la palabra de Dios. Creer en ella, confiar en ella. Y la palabra de Dios debe fluir a través de nuestras vidas. La palabra de Dios va a ser lo que va a restaurar primero nuestras vidas, la de nuestra familia, la de nuestra gente, los que están en nuestro vecindario, etc. La palabra de Dios va a surtir efecto a través de nuestras vidas. Y es importante entonces conocer la palabra de Dios. Versículo 9 de Jueces capítulo 5 dice, mi corazón es para vosotros, jefes de Israel, para los que voluntariamente os ofrecisteis entre el pueblo, load a Jehová, dice Débora aquí en su cántico. Entonces, vemos aquí que en esta parte Débora no solo a ella le importaba su trabajo de hacer el liderazgo espiritual que ella desarrollaba con el pueblo, sino que también Débora se interesaba por los jefes de Israel, que los jefes de Israel obedecieron al llamado de Dios, se ofrecieron voluntariamente, sin reclamo. Ellos escucharon el llamado que Barak les hace para formar ejército, para formar un grupo, formar un ejército, dice, sin reclamar, sin pedir nada a cambio, sino que ellos entendieron, estos jefes de Israel entendieron que ellos debían unirse para el servicio de Dios. Por lo tanto, nosotros miramos y vemos cuando Débora dice, mi corazón es para vosotros, jefes de Israel, para los que voluntariamente ofrecisteis entre el pueblo, load a Jehová. Lo que está señalando aquí es que Débora inspiró a estos hombres, a estos jefes, inspiró en primer lugar a Barak, y Barak por ende inspiró también a estos jefes de Israel para que se unieran como ejército. ¿De qué manera entonces Débora inspiró? Simplemente por medio de la enseñanza de la palabra de Dios. Débora inspiró en fe y heroísmo al pueblo y sus jefes solamente por la instrucción que ella daba de la palabra de Dios. ¿Te das cuenta el gran efecto que podemos provocar, que puede provocar la palabra de Dios y el Espíritu Santo en mi vida y por ende en mi esposa, en mi familia, en mis hijos? Entonces aquí nosotros podemos ver que tanto Barak, jefe de ejército, como todos los jefes de Israel, tomaron fuerzas, dice, tomaron fuerzas en Dios. El canto de Débora aquí es un canto del alma. ¿Por qué razón? Porque Débora y todos los jefes de Israel, incluyendo a Barak, ellos se pudieron dar cuenta cómo Dios revirtió la condición de un pueblo lleno de miedo a un pueblo valiente en Dios. Y eso es muy importante entender porque de la misma manera Dios puede hacer una gran obra en tu vida, en mi vida. De estar encerrados con miedo, con temor, Dios puede revertir esa situación. Y Dios puede llevarnos a la victoria. Dios puede inspirarnos con su Espíritu Santo, aumentarnos la fe y ser hombres y mujeres valientes, con valor, con denuedo, que podamos compartir la palabra con convicción, con seguridad, con sinceridad. Así que cuando ponemos la palabra de Dios en práctica, entonces inspiramos a otros. ¿A quiénes son los otros? Nuestro prójimo, nuestro cónyuge, nuestros hijos, nuestra vida para el servicio de Dios.
¿Y sabe lo que estamos haciendo con eso? Estamos revirtiendo la situación, una situación trágica, una situación angustiante, una situación que nos lleva a la depresión. En Dios, en Cristo, con Cristo en mi vida, llenos de fe, conociendo su palabra, podemos revertir esa situación en algo nuevo, en algo bueno, con expectativas que inspiran a nuestra familia, que inspiran a nuestro vecindario, que inspiran a nuestros compañeros de trabajo, porque Dios nos ha llamado a servir. Eso es lo que está haciendo Débora acá, y está elevando este cántico, y está ella diciendo, mi corazón es para vosotros, jefes de Israel. Lo que está diciendo, estoy con ustedes porque Dios ha inspirado mi vida y ha inspirado su vida. Somos de influencia. Mira lo que dice versículo 10. Jueces capítulo 5, versículo 10. Vosotros, los que cabalgáis en asnas blancas, los que presidís en juicio, y vosotros los que viajáis, hablad, lejos del ruido de los arqueros en los abrevaderos, allí repetirán los triunfos de Jehová, los triunfos de sus aldeas en Israel. Entonces marchará hacia las puertas del pueblo de Jehová. Despierta, despierta, Débora. Despierta, despierta, entona cántico. Levántate, Barak, y lleva tus cautivos, hijo de Abinoam. Débora y Barak, aquí en su cántico, ellos también están invitando aquí a quienes, a los acaudalados. Los que cabalgaban en asnas blancas eran los acaudalados, eran las personas poderosas que tenían poder monetario. Dice aquí Débora y Barak, que los invitan a ellos, invitan a los viajeros comunes que transitaban por los caminos, que transitaran sin ningún temor de nada, que se unan a este cántico los que se hallaban en los pozos, que pudieran ellos publicar, que pudieran ellos compartir con libertad que Jehová Dios de los ejércitos, que Jehová Dios de los israelitas los había liberado de la esclavitud. 20 años de esclavitud con crueldad, pues Dios los había liberado. Eso era lo que ellos debían proclamar. Eso era lo que ellos debían compartir. Entonces vemos aquí que Débora está entonando esta alabanza, esta canción a Dios, esta poesía hebrea a Dios en victoria antes del tiempo y después del tiempo. Así que nosotros miramos aquí claramente como una enseñanza práctica a nuestras vidas que si Dios nos ha perdonado, que si nosotros nos consideramos sus hijos, entonces debemos tener una comunión con Él, andar con Dios, caminar con Dios. Y cuando hacemos ese ejercicio, entendiendo que Él nos ha perdonado, entendiendo que Él nos ha librado, entendiendo que Él nos ha sacado de la esclavitud del pecado, nos ha hecho sus hijos, entonces tenemos esta comunión y esta relación personal con Él. Y cuando tenemos esa comunión y relación personal con Él, podemos influenciar a los más cercanos. ¿Para qué? Para que ellos puedan conocer y seguir a Dios. Hoy día nosotros podemos ver que un liderazgo exitoso no es la autoridad que podamos tener, no es la posición que podamos tener. Un liderazgo exitoso, ¿sabes de qué manera se lleva a cabo? A través de la influencia. A través de la influencia. ¿De qué manera tú puedes influenciar a otros? ¿De qué manera tú puedes transmitir ese mensaje de Dios a otros? ¿De qué manera tú puedes influenciar a otros? Jesús, nuestro mayor referente, Él influenció a 12 personas. Él influenció a 12 personas con sus enseñanzas, con su conducta, con su estilo de vida. Él influenció a 12 personas, que esas 12 personas estuvieron dispuestos, y así lo hicieron, a morir por Él. Y esas 12 personas revolucionaron todo el mundo. ¿Por qué? Porque Jesús influenció en ellos. ¿Cuánto tiempo Jesús pasó con ellos? 3 años y medio. ¿Cuánto tiempo llevas tú a los pies del Señor, conociendo de Cristo, conociendo del Señor? Pues, ¿has influenciado a otros? ¿Has llevado a otros a la comunión con Dios? Importante que tú puedas reflexionar en esto, y me refiero precisamente a usted como padre. Así que nuestra preocupación importante hoy, ¿qué es? Es ver a quién estamos influenciando para Dios. Muy importante. Versículo 13 al versículo 18
de este cántico maravilloso. Dice, entonces marchó el resto de los nobles, el pueblo de Jehová marchó por él en contra de los poderosos. De Efraín vinieron los radicados en Amalec, en pos de ti, Benjamín, entre tus pueblos. De Maquir descendieron príncipes, y de Zabulón los que tenían vara de mando. Caudillos también de Isaacar fueron con Débora, y como Barak, también Isaacar se precipitó a pie en el valle entre las familias de Rubén. Hubo grandes resoluciones del corazón. ¿Por qué te quedaste entre los rediles para oír los balidos de los rebaños? Entre las familias de Rubén hubo grandes propósitos del corazón. Galaad se quedó al otro lado del Jordán, y Dan, ¿por qué se estuvo junto a las naves? Se mantuvo a Aser a la ribera del mar y se quedó en sus puertos. El pueblo de Zabulón expuso su vida a la muerte, y Neftalí en las alturas del campo. Nosotros podemos ver aquí que Débora se está refiriendo aquí a que no todos los grupos, no todas las tribus de Israel obedecieron al llamado de Dios dirigidos por Barak. No todos ellos, sino que aquí nosotros vemos que solamente 4 tribus, Neftalí, Zabulón, Isaacar, Benjamín, Efraín y Manasés, 6 tribus, a ver, 1, 2, 3, 4, sí, 6 tribus, dice que obedecieron al llamado. 4 tribus, dice, no fueron a la batalla. 6 fueron a la batalla, 4 no fueron a la batalla. ¿Quiénes no fueron a la batalla? Rubén, Dan, Aser y parte de la tribu de Manasés no fueron a la batalla. Estaban al otro lado del Jordán, estaban cómodos. O sea, estos pueblos fueron indiferentes a la batalla que se libraba con un enemigo cruel y despiadado. O sea, aquí ya vemos nosotros una división. ¿Por qué razón había división? Había división entre ellos simplemente por la indiferencia. Por la indiferencia. Ellos se dividieron por la indiferencia. Porque recuerda que el contexto social en que ellos estaban viviendo es que el pueblo de Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. No tenían un parámetro, no tenían un líder, no tenían un líder que los guiara, porque en el tiempo de Josué, comandante de ejército, en el tiempo de Josué, todas las tribus unidas lucharon por un mismo fin. Todas las tribus, ahí no se dividieron, todas las tribus lucharon por un mismo fin. Pero aquí en este caso puntual no tenían un líder, porque el pueblo de Israel hacía lo que bien le parecía. Por tanto, cada uno de ellos era totalmente indiferente, aunque si ellos ganaban la batalla, ellos también salían favorecidos, pero ellos fueron totalmente indiferentes. Hoy día nosotros vemos que el pueblo de Dios no es muy diferente al pueblo de Israel de aquella época, porque nosotros podemos ver hoy día que como en aquella época no todos pudieron acudir al llamado de Dios, no todos obedecieron el llamado de Dios para servir. Hoy día también nosotros podemos ver que no todos se ofrecen a seguir y servir al Señor Jesucristo voluntariamente, como la nación de Israel, como estos 4 tribus que tuvieron una actitud indiferente. No les interesó unirse a este ejército para ir en contra de su enemigo que los tenía esclavos a ellos mismos. Así también hay gente que no les interesa, totalmente indiferente. Incluso están expectantes, incluso están de afuera, están mirando cómodamente cómo los otros, como algunos, incluso como estas naciones, como estas tribus, incluso algunos pudieron hasta arriesgaron sus vidas. Pero aquí están personas, hay personas dentro de la congregación, y en esta misma congregación hay personas que son totalmente indiferentes al llamado de Dios, no se quieren involucrar por temor no sé qué, pero no se quieren involucrar por temor a no sé, y tienen un llamado que en su corazón que quema como fuego, ese llamado de Dios, y yo le pido a Dios que ese fuego, ese llamado que está en sus corazones, siga molestándoles, y que no los deje tranquilos, porque ese es un llamado de Dios. Dios nos llamó no a estar en una zona de confort, estar ahí plácidos, siendo irresponsables e indiferentes. Dios nos llamó a estar en primera línea en la batalla. Así como estas tribus que sirvieron a Dios, Zabulón, Neftalí, estuvieron ellos dispuestos a arriesgar sus vidas si era necesario. Pero hay otros también, como estas tribus indiferentes, que nunca se van a involucrar en nada y nunca se van a involucrar en nada. ¿Sabes por qué? Por una razón principal, el miedo a la guerra. El apóstol Pablo enseña en su carta a Timoteo, y Pablo le dice a Timoteo, tú pues le dice a Timoteo, sufre, ¿qué dice? Penalidades, como buen
soldado de Jesucristo. Hermanos, estamos en un ejército espiritual en donde tenemos que sufrir penalidades, en donde tenemos que sufrir situaciones complicadas y situaciones difíciles, para no confiar en nuestras fuerzas, para confiar siempre en Dios, pero es necesario las aflicciones, como vamos a mirar aquí. Jueces capítulo 5, versículo 19, vinieron reyes, pelearon entonces pelearon los reyes de Canaán en Taanac, junto a las aguas de Megido, mas no llevaron ganancia alguna de dinero. Desde los cielos pelearon las estrellas, desde sus órbitas pelearon contra Sísara. Los barrió el torrente de Sisón, el antiguo torrente, el torrente de Sisón. Marcha, oh alma mía, con poder. Entonces resonaron los cascos de los caballos por el galopar de sus valientes. Maldecid a Meroz, dijo el ángel de Jehová. Maldecid severamente a sus moradores, porque no vinieron al socorro de Jehová contra los fuertes. Débora aquí continúa ella haciendo un recuento de lo que fue la batalla en el valle de Megido, donde, si tú recuerdas bien, Sísara, general de ejército enemigo, tenía en mente un plan perfecto. El plan de Sísara era siempre luchar y pelear en una planicie. ¿Por qué era importante luchar en una planicie? Porque así los carros errados que él tenía podía ganar fácilmente la batalla. O sea, Sísara iba a ganador. De todas maneras iba a ganar esta batalla, porque se iba a realizar al lado de un río, el río Sisón, en una planicie en donde sus carros iba a destruir a sus enemigos, en este caso a los israelitas. Otro detalle interesante que estaba a favor del enemigo era el clima, era un clima seco. Era tiempo de verano, por decirle, un clima desértico, un clima seco, que eso también le iba a favorecer grandemente a Sísara. Por tanto, Sísara iba a ganador. Inmediatamente él iba a ganador. Así que esta batalla se realiza junto al río Sisón. Pero aquí Débora está adorando a Dios porque aquí intervino la mano de Dios. La mano de Dios se hizo presente en esta batalla a favor de su pueblo, al favor del pueblo de Israel. ¿Por qué razón? Porque de la nada se juntaron las nubes, se puso oscuro. Como ayer, ¿se acuerda? Ayer estuvo oscurísimo, estaba que llovía hasta que llueve. Más oscuro aún. Y se levanta una gran tormenta. Dios envía una gran tormenta, una lluvia torrencial que provocó un tremendo barrial en la planicie. Y como estaba el río, entonces, y el agua, entonces, y la lluvia que caía, entonces la lluvia desbordó el río Sisón, provocando el estancamiento de los carros errados. Los ejércitos de Sísara no siguieron, no pudieron ganar la batalla, así que cada uno, dice, tuvo que arrancar. Y a eso se refiere el versículo 20. Desde los cielos, dice aquí Débora, en su cántico de adoración a Dios, desde los cielos pelearon las estrellas, desde sus órbitas pelearon contra Sísara. Los barrió el torrente de Sisón, el antiguo torrente, el torrente de Sisón. Marcha, oh alma mía, con poder. ¿Quién es, hermano? ¿Quién es el que pelea por nosotros? Aunque aparentemente y humanamente estamos a perdedor. Pero ¿quién es el que pelea por nosotros? Es Dios. Por lo tanto, Dios tiene control absoluto de nuestras vidas. Si Dios tiene control absoluto de nuestras vidas, Dios también tiene control absoluto de nuestras pruebas, de nuestras dificultades que estamos viviendo. ¿Por qué? Debes entender esto, hermano. Dios va por nosotros. Dios va delante de nosotros. Es el Señor mismo que va delante por nosotros. Y el Señor ya venció la muerte. El Señor ya venció la muerte. El Señor ya venció las aflicciones, porque Él dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad. ¿Qué dijo? Yo he vencido al mundo. El Señor va delante de nosotros. El Señor tiene nuestras vidas en sus manos. Y por más oscuro que se vea el futuro del hombre hoy día, por más difícil que se vea el futuro
de nuestro país, de nuestras vidas, para el creyente se ve distinto. Desde el punto de vista de Dios se ve distinto. ¿Por qué? Porque Jesús viene a buscarnos pronto. Jesús dijo, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos, levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención, ¿qué dijo? Está cerca. Así que es muy importante, hermanos, que tú y yo estemos conscientes de esto, que esta aflicción que estamos viviendo, que esta persecución, que esta situación difícil que estamos viviendo, debemos llevarla con gozo. Debemos llevarla con gozo, así nos enseña el Señor en su palabra. El gozo la provoca ¿qué? El Espíritu Santo de Dios en mi vida. El gozo, ¿qué lo provoca? El gozo de Dios en mi vida. ¿Qué lo provoca? La palabra de Dios, la meditación, la búsqueda de Dios. Estar en comunión con Él, estar cerca de Dios, conocer a Dios, andar con Dios, andar en sus caminos. Santiago dice, Santiago 1, versículo 2 dice, hermanos míos, dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. También nosotros podemos mirar aquí que había una ciudad que era descendiente de la ciudad era descendiente, esta pequeña ciudad, este pequeño grupo, era descendiente de la tribu de Neftalí. Se llamaba Meroz. Meroz dice que fue parte de la tribu de Neftalí, y Meroz, este grupo, se negó a participar en la batalla. Cuando Barak dice, por favor, únansenos para formar un ejército, estos dijeron, Meroz dijeron, no vamos a ir a la batalla, no estamos ni ahí con la batalla, no nos interesa, totalmente indiferente. Y aquí nosotros debemos observar que ni Barak ni Débora maldijeron esta ciudad. ¿Quién fue quien maldijo esta ciudad de Meroz? El ángel de Jehová. ¿Y por qué el ángel de Jehová maldijo a esta ciudad de Meroz? Porque no atendieron, escuche bien, no atendieron las palabras de Dios a unirse a esta batalla. Ayer mirábamos en Romanos capítulo 13 en un estudio muy interesante acerca de someterse a las autoridades que han sido puestas por Dios. Porque aquel que no se somete a las autoridades que han sido puestas por Dios, dice ahí Pablo a los romanos, dice que esos resisten. Resisten, la palabra resistir, resisten la autoridad de Dios. La palabra resistir ahí quiere decir se oponen a Dios, se oponen a lo establecido por Dios. Toda persona que resiste, toda persona que no se somete a la autoridad que ha sido puesta por Dios, resiste a Dios, porque por Dios han sido puestas. La autoridad absoluta, máxima que nosotros tenemos, ¿quién es? Es Dios. Y Dios ha puesto las autoridades por sobre nosotros. Nos guste o no nos guste, es Dios. Y debemos someternos a esas autoridades que han sido puestas por Dios. Porque si no lo hacemos, si no obedecemos, si no atendemos sus llamados, entonces a Dios resistimos. A Dios, ante Dios nos oponemos. Desafiamos a Dios. Y eso es peligroso. Eso es muy peligroso. Sigamos leyendo. Jueces capítulo 5, versículo 24. En este cántico de Débora y Barak a Dios por la victoria que Dios les dio, ella sigue diciendo, bendita sea entre las mujeres Jael, mujer de Heber Seneo. Sobre las mujeres bendita sea en la tienda. Él pidió agua y ella le dio leche. En tazón de nobles le presentó crema. Tendió su mano a la estaca y su diestra al mazo de trabajadores. Y golpeó a Sísara, hirió su cabeza y le horadó y atravesó sus sienes. Cayó encorvado entre sus pies, quedó tendido entre sus pies, cayó encorvado. Donde se encorvó, allí cayó muerto. La madre de Sísara se asoma a la ventana y por entre las celosías a voces dice, ¿por qué tarda su carro en venir? ¿Por qué las ruedas de sus carros se detienen? Las más avisadas de sus damas le respondían y aun ella se respondía a sí misma, ¿no han hallado botín y lo están repartiendo? A cada uno una doncella o dos, las vestiduras de colores para Sísara, las vestiduras bordadas de colores, la ropa de color bordada de ambos lados para los jefes de los que tomaron el botín. Así perezcan todos tus enemigos, oh Jehová, mas los que te aman sean como el sol cuando sale en su fuerza, y la tierra reposó 40 años. No debemos olvidar en primer lugar, hermanos, que según la historia, cuando Josué entró a la tierra prometida, una de las ciudades que destruyó fue la ciudad de Aroset Goim, la cual lideraba Sísara. Y dice la Biblia que Josué
destruyó esa ciudad y la quemó, la hizo desaparecer definitivamente, pero esta ciudad, después de un tiempo, se levantó de las cenizas, liderado por este hombre Sísara, malvado. Así que usted se puede dar cuenta el odio con que Sísara arremetió contra el pueblo de Israel, tomándolos por esclavos con crueldad, dice. Así que cuando Débora está elevando este cántico a Dios y está señalando aquí la osadía y la valentía que tuvo Jael al matar a este hombre, está diciendo claramente que Dios libró a Israel por mano de esta mujer Jael. Esta mujer Jael, recuerden ustedes que ellos, los ceneos, eran medios familiares lejanos de Israel, pero los ceneos estaban en paz, vivían en paz, no tenían pacto, no tenían alianza, solamente que vivían alejados y ellos vivían en paz con el reino de Javín, con el reino de Sísara. Estaban en paz, estaban en paz. Pero aquí Jael dice que ella vio la crueldad con que dominaban a los medios familiares que tenían, que eran los israelitas, vio con crueldad. Entonces, cuando esta mujer tuvo una única oportunidad, una sola oportunidad de mantenerse indiferente porque ella estaba en paz, porque ella estaba bien, porque ella no tenía problema con nadie, ella tenía una oportunidad de mantenerse en esa posición totalmente indiferente o tomar la decisión de matar a este hombre, general de ejército, Sísara, que estaba provocando muchos males a su nación, a su pueblo, de poder matarlo. Y estaba ahí. Y tenía la oportunidad de decidir. Lo que ella decidiera iba a ser el fin del pueblo de Israel. Y una cosa muy importante, cuando dice aquí Débora, dice en el versículo 30, no han hallado botín y lo están repartiendo. ¿Sabe lo que hacía Sísara? ¿Sabe lo que hacía Sísara? Lo que hacían estos hombres crueles. Cuando ganaban las batallas, ellos tomaban a las doncellas, tomaban a las jovencitas y como botín las entregaban a sus soldados como botín para que los soldados las violaran, hicieran lo que quisieran. Entonces Jael, esta mujer que tenía esta decisión de poder tomar una posición clara, esta mujer sabía lo que le iba a suceder a las jovencitas de Israel si Sísara se levantaba nuevamente y quedaba vivo. Así que esta mujer tomó la decisión correcta. Y Débora elogia el valor que tuvo esta mujer al tomar una decisión de quitar la vida, dice a Sísara, porque ella, aunque estaba en paz con el pueblo de Canaán, ella también no estaba indiferente a las crueldades y abusos que Sísara hacía con sus enemigos, en este caso con el pueblo de Israel. Así que esta mujer decidió de una vez por todas estar en contra del enemigo, pero a favor de Dios, a favor del pueblo de Dios, a favor del pueblo de Dios. Entonces, así nosotros vemos, versículo 31 dice Débora, así perezcan todos tus enemigos, oh Jehová, mas los que te aman sean como el sol cuando sale en su fuerza. Y la tierra reposó 40 años. Más los que te aman, dice aquí, tienen esta fuerza y mira como dice aquí también, sean como el sol cuando sale en su fuerza. ¿Qué hace el sol cuando sale en su fuerza? Alumbra, revela potencia, da calor, da pasión, y sobre todo revela, hace ver las cosas claras. Así debe ser todo aquel que ama a Dios, de esa misma manera, con esa potencia, con esa luz. Jesús dijo, somos la luz del mundo. Una luz no puede estar escondida bajo un cajón, dice. Esa luz debe brillar. Así son los que te aman, dice. En conclusión, hermanos, a este capítulo 5, en conclusión vemos que adoramos a Dios porque Él nos libertó del pecado,
porque Él nos sacó de la esclavitud, porque Él nos llena con su Espíritu Santo. Y al ser llenos con el Espíritu Santo podemos tener amor unos a otros y estamos en compañerismo y en unidad. Así que, hermanos y hermanas, número 1, adoramos a Dios. Adoramos a Dios porque vemos que Él cumple sus promesas en nosotros. Número 2, adoramos a Dios porque nos ha llamado en medio de una sociedad fracasada como Débora para edificar a otros por medio de su palabra. Número 3, adoramos a Dios. ¿Sabes por qué adoramos a Dios? Porque Dios revierte la tragedia en angustia, en gozo, en esperanza. Número 4, adoramos a Dios porque por su gracia y misericordia Dios nos ha llamado. ¿Para qué? Para influenciar a otros. Por eso le adoramos. Número 5, adoramos a Dios porque somos capacitados, porque somos fortalecidos por medio de las pruebas, por medio de las aflicciones. Vamos adquiriendo madurez, vamos adquiriendo capacitación, vamos adquiriendo fortaleza y por eso le adoramos a Dios. Porque esas pruebas son enviadas por Dios y le adoramos a Él, porque sabemos y entendemos que Él quiere lo mejor de nosotros. Número 6, adoramos a Dios porque habitamos confiados junto a Él. ¿Y por qué habitamos confiados junto a Él? Porque entendemos que Él es quien tiene cuidado de nosotros. Dios tiene cuidado de nosotros. Número 7 y último, adoramos a Dios porque hemos tomado la decisión correcta de servirle con todo nuestro ser. Independiente de los riesgos que tomemos, con Dios estamos bien. Con Dios seguimos bien. Hermanos, que ojalá este sea una gran enseñanza e instrucción para nosotros de ánimo, de fortaleza y de adoración a Dios. Ese es el foco principal aquí. Débora y Barak están adorando a Dios por la libertad. Están adorando a Dios porque Dios los usó para libertar al pueblo de Israel, a un pueblo fracasado, a un pueblo sin futuro, a un pueblo sin una meta fija, pues Dios revirtió toda esa situación. ¿Cuánto tiempo ellos tuvieron en paz? Dice aquí, ¿cuánto tiempo la tierra reposó? ¿Cuánto tiempo ellos vivieron en paz? 40 años. 40 años. Así que, hermanos y hermanas, una gran lección para nuestras vidas, de ser usados por Dios. Lo mejor de todo, que al ser llenos del Espíritu Santo podamos influenciar a otros.